¿Cuántos están bendecidos en esta noche? ¿Cuántos quieren aprender algo? Saben que hay muchos que quizás hace unos 10 años, 20 años, 30 años que han terminado sus estudios, ya sean primarios, secundarios o terciarios, y nos cuesta aprender, ¿no? Nos cuesta como agarrar ahí el training de aprender. Por eso siempre cuando oro para empezar la predicación, siempre digo, Señor, despertar en nosotros esa capacidad para aprender, que podamos ser personas que aprendan, porque usted viene a la casa del Señor a recibir una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es parte de la predicación, es solamente una pequeña introducción acerca del aprender, muy breve. Hay una parábola que se llama la parábola del sembrador, y dice que un sembrador salió a sembrar y tiró las semillas, y hubo semillas que cayeron, dice, junto al camino, que no dieron fruto, otras cayeron junto a las espinas, otras cayeron y los cuervos se las comieron, y hubo una semilla que cayó en buena tierra. ¿Cuántos se declaran buena tierra en esta noche? Esa semilla que cayó en la buena tierra fue la semilla que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando usted viene, si usted quiere que la semilla caiga en buena tierra, usted tiene que venir a aprender de la palabra. Esta palabra se titula Siervo bueno y fiel. El Señor me estuvo hablando en estos días y me estuvo haciendo acordar de que yo desde muy pequeño, desde los 14 años, comencé a ir a los congresos de Cita con la Vida, y hacíamos 5 o 6 horas de fila para entrar a semejante estadio, y entrar a un estadio lleno de gente cristiana nos hacía sentir un poco más parte de un grupo. Veíamos escenarios grandes por primera vez en nuestra vida. Ustedes imagínense que antes los escenarios de la iglesia eran muy chiquitos, no había luces, no había nada, era todo muy sobrio. Pero de golpe veíamos un escenario como este, lleno de luces, y nos sorprendíamos. Y para nosotros se comenzó a crear un paradigma dentro de nosotros, que era: servir a Dios es ser famoso. Servir a Dios es estar en un escenario. Servir a Dios es ser alguien que toca un instrumento en una banda famosa, o que predica, o que hace ciertas cosas. Eso era servir a Dios. Y empezamos un poco a idolatrar en esa época a esas personas que estaban arriba de los escenarios. Pero después chocaba la realidad cuando veníamos a nuestra iglesia. Y yo tocaba el piano y tocaba en las 3 congregaciones. Y a la mañana teníamos en Alta Córdoba, después la tardecita teníamos en Joffre, y después salíamos volando y llegábamos a Cabilla Unión. Y aunque había algo en mí mal formado de pequeño, aprendí lo que era servir a Dios. Aprendí la importancia de servir a Dios. Hace unos días estaba hablando con unos papás y me transmitían la preocupación: pastor, yo vengo a la iglesia y no quiero que mis hijos se aparten cuando tengan la edad de 14, 15 años y la sociedad los invite a salir, a probar cosas que no son buenas. ¿Cómo hago, pastor, para que mis hijos no se vayan tras eso? Entonces me acordé de mi infancia y aprendí a servir a Dios. Y de a poco empecé a entender que servir a Dios no tiene nada que ver con los grandes escenarios. Que servir a Dios no tiene nada que ver con estas luces. Aunque hoy me toca estar de este lado de las luces, me he pasado toda mi vida sirviendo del otro lado. Desde muy pequeñito, me acuerdo que luchábamos para ver quién tenía el récord de venta de empanadas con mis compañeros. Y esto no es para predicar, hoy no voy a predicar de Alexander Juárez, no. Yo simplemente quiero, y cuando estaba preparando esta palabra decía: Señor, todavía mis hijos son muy pequeñitos y todavía no han transitado la edad, pero yo sí lo hice. Entonces, hoy yo tengo que predicar como un hijo que no se fue al mundo a probar las cosas, sino que se quedó. ¿Y por qué se quedó? Porque hubo 2 cosas que mi papá me enseñó, y hoy voy a predicar de una de ellas, y es el servicio. Aprendí a amar a servir a Dios. Yo volvía por la Painé
con mis bandejas vacías de empanadas, con una felicidad del éxito de haber vendido. Y cuando llegaba acá ya estaban los hermanos más grandes, ya estaban levantando las paredes, poniendo los ladrillos. Entonces yo me sentía parte del cuerpo de Cristo. Yo me sentía parte. Yo no podía agarrar ladrillos porque era muy pequeño y muy flaco, pero sí había hecho mi parte. Cuando yo practicaba los acordes en mi casa, yo me sentía parte de lo que pasaba en Siloé. Yo me sentía parte de cuando bajaba la presencia de Dios y teníamos cultos maravillosos. Experimentábamos cosas súper poderosas como cultos de 3 horas, de 4 horas de la presencia de Dios y de hablar en lengua. Y yo me sentía parte. ¿Por qué? Porque me enseñaron a servir a Dios. Y hay muchas personas que dicen, pero yo no quiero obligar a mis hijos a servir. Pero creo que es muy importante que vos entiendas en esta noche, mi hermano, que le tenés que dar a tus hijos y vos mismo te tenés que dar la oportunidad de tener opciones. Creo que es algo muy hermoso poderle dar a tu hijo la posibilidad de tener la opción de servir a Dios. Entonces, cuando llegue el momento que el mundo le ofrezca todo lo que el mundo le va a ofrecer, todos los que estamos acá sabemos que el mundo nos ha ofrecido todas sus porquerías y artimañas, ¿sí o no? A todos el mundo nos ha ofrecido eso. Si te lo ha ofrecido a vos, seguramente se lo va a ofrecer a tus hijos y también va a venir a volvértelo a ofrecer a vos. Entonces, si vos tenés la opción en tu corazón de servir a Dios y lo has aprendido, por lo menos vas a poder tener la balanza equilibrada y vas a poder decir, bueno, a ver, ¿qué es mejor? ¿Servir a Dios o no? ¿O irme al mundo? Pero si solamente tengo en mi balanza el peso de lo que el mundo me ofrezca, yo me voy a ir al mundo. Le tenemos que dar a nuestros hijos la posibilidad. Y nosotros mismos nos tenemos que dar la posibilidad de servir a Dios. Esa opción de decir, bueno, a ver, he servido a Dios. Cuando el pecado, cuando la tentación, cuando todas las porquerías que el mundo te ofrece vinieron a golpear la puerta de mi corazón, yo ya tenía por lo menos unos 5 o 6 años sirviendo a Dios. Ya tenía por lo menos 5 o 6 años tocando el piano. Le contaba el otro día a los chicos que mi desafío hoy como papá es que mis hijos puedan sentir la presencia de Dios. Yo me acuerdo, yo tenía 8 o 9 años, sabía apenas unos acordes y estaba en la casa de mi abuela y en el living, las casas viejas, siempre tenían un piano vertical, muy desafinado. Y yo me acuerdo que levanté la tapa del piano y me puse a tocar y todos estaban en la cocina y ahí con 2 o 3 acordes Dios me visitó de una manera tan poderosa con 8 o 9 años. Y yo me acuerdo, pero como si fuera ahora mismo, que las lágrimas caían sobre las teclas. Y eso comenzó a formar una historia secreta entre yo y Dios, que no tenía nada que ver con mis padres, tenía que ver con lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Entonces, cuando vino el pecado y la tentación a golpear la puerta de mi corazón, yo ya tenía 5 o 6 años sirviendo. Ya tenía una historia secreta caminada durante 5 o 6 años con Dios. Y lo que el mundo me ofrecía al lado de la presencia de Dios fue insignificante para mí. Aunque el mundo me ofreció de sus mejores pecados y sus mejores placeres, yo ya había probado lo mejor que te puede pasar, que es la presencia de Dios. Entonces, de lo que yo hoy voy a hablar es acerca de servir a Dios. Y voy a tratar de ser muy puntual porque quiero que usted pueda agarrar este mensaje, abrazarlo y tomarlo para su vida y para sus generaciones, que usted pueda hacer como yo con mi papá, servir juntos. Por eso es que el servicio, esta predicación, digamos, son 2 partes: el servicio y después vamos a hablar acerca del amor. Pero hoy vamos a hablar del servicio, el servir juntos con tus hijos. Trae una bendición espectacular, trae una bendición sobrenatural. Y para aquellos que tienen hijos que ya están muy grandes, serví vos. Sé ese ejemplo.
Es ejemplo de una persona incansable, de una persona que nunca deja de servir a Dios. En algún momento tu hijo lo va a ver, tus hijos lo van a ver, por más que tengan hijos, lo van a ver y van a decir, ese es mi ejemplo de vida, así quiero ser yo. Mateo 20:26, en la versión TLA, traducción al lenguaje actual, dice: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser ¿qué cosa? ¿Quiere ser qué cosa? Importante. Dice, tendrá que... ¿A quién tendrá que servir? A los demás. Porque servir a los demás es la expresión más clara de que yo entiendo el reino de Dios. Hay otra versión que dice, aquel que quiera ser el más grande en el reino de los cielos. Y acá Jesús no dice que querer ser importante es malo. ¿Ustedes se dieron cuenta? No dice, no, porque alguno que quiera ser importante está mal. Órenlo. Échenle fuera el demonio de la idolatría. No. ¿Qué dice? Si usted quiere ser importante, sirva a los demás. O sea que querer ser importante está bueno. ¿Quién es la influencia en tu casa? Nosotros los papás tenemos que ser la influencia. Y vos tenés que buscar querer ser importante, pero para querer ser importante, y no se está hablando del ego y de lo que yo te hablaba de las luces, se trata de hacer cosas que trasciendan. ¿Me está escuchando? Hacer cosas que trasciendan. Dios no te trajo al mundo y pagó tu vida con la sangre de Jesucristo para que pases en este mundo sin pena ni gloria. Dios te trajo a este mundo para que hagas cosas importantes, porque te pagó muy caro. Vos viniste a este mundo a dejar huellas. Vos viniste a este mundo a reflejar la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Cuántos creen que el Señor vio tu valor desde antes de la fundación del mundo y te trajo para que hagas cosas importantes? Ser un papá o ser una mamá que cuida de sus hijos y le enseña a caminar en el camino de Dios, eso es hacer a alguien importante. Quiero darte 10 puntos rápidamente acerca de los beneficios del servicio. Punto número 1, el servicio me conecta a Dios. Porque cuando yo sirvo, por ejemplo, cuando yo tocaba el piano desde muy pequeñito, yo tenía que ir todos los cultos. Sí o sí, cuando tenés que servir a Dios, cuando ocupás un lugar, tenés que estar. Si sos líder de hogar de vida y te toca dar la palabra los martes, por lo menos los martes tenés que leer la palabra mínimo. Entonces te mantiene conectado a Dios el servicio. El servicio te mantiene despierto, te mantiene en la casa de Dios. Jesús se le escapa a sus padres y lo encuentran a los 3 días. Y cuando María lo ve le dice, ¿qué hace acá en la iglesia? ¿Qué le dijo Jesús? En los negocios de mi padre me es necesario. ¿Usted qué prefiere, que su hijo esté acá en los negocios del padre o esté en los negocios de la calle? ¿En qué negocio prefiere usted que caminen sus hijos? Yo me acuerdo que un día estábamos en Cita con la Vida tocando con un grupo de música. Yo tenía un grupo de cuarteto y tocamos para los adolescentes y tocamos después para los jóvenes. Y había adolescentes que se quedaron al culto de jóvenes y habían estado desde las 9 de la mañana y se iban a quedar hasta las 11 de la noche. Y todos los sábados lo hacían, no es que lo hacían cada muerte de hoy, pero lo hacían todos los sábados. Y yo le pregunto a uno de los papás, ¿y cómo no se cansan los chicos? ¿No te parece que tendrían que no estar todo el día acá? Y me dice, ¿dónde querés que estén? ¿Cuál es el mejor lugar? Respóndame usted, ¿cuál es el mejor lugar? El servicio te conecta a Dios. De alguna forma estás conectado. Número 2, el servicio, diga conmigo, el servicio me mantiene conectado con el cuerpo. Por ejemplo, yo aprendí a tocar el piano, pero hay un montón de actividades que puede hacer usted, puede hacer su hijo, su nieto, lo que sea. En un ambiente sano, en una atmósfera sana para desarrollarse. No es lo mismo que usted aprenda a liderar en un hogar de vida donde todos le van a decir qué bueno. Y si usted se equivocó un poco, le van a decir, no te da drama, vamos para adelante, somos hermanos en Cristo. A que usted aprenda a liderar en una multinacional. Usted vaya a querer aprender a liderar en Google o en Mercado Libre. Apenas usted
comete el primer error de patita a la calle. Hay 100 esperando atrás tuyo. En cambio usted, mi hermano, usted puede desarrollar habilidades que después las puede llevar al ambiente profesional, acá en la iglesia, en el servicio. Otra cosa maravillosa que se aprende estando conectado con el cuerpo y servir desde niño es que lo primero que aprendes es que tu talento, desde pequeño, tu talento primero sirve para Dios y después se monetiza, por así decirlo. Después se genera un ingreso económico. Eso es fantástico, porque vos entendés que lo que Dios te dio es de Él y vuelve a Él. Número 3. El servicio te mantiene en movimiento espiritual. Me hace salir de la cobardía. Hay algunos que nunca se animaron a hablar en público y de golpe tienen que dar las ofrendas. Pero después de 2 o 3 veces que lo hizo, bien, está bien. Hay algunos que suben y buenas noches, hermanos, vamos a pasar re bien. Entonces después en el trabajo le dicen, che, mirá, necesitamos a alguien que vaya a hablar por este. Y ninguno sabe, pero él sabe. Yo voy a hablar, quédese tranquilo. Yo voy a hablar. Y va, y lo hace, se desarrolla y crece. Sale de la cobardía. Pero no solamente eso, sino que te mantiene en un movimiento espiritual, en el espíritu. Y dice David: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus. Porque a veces nos olvidamos de los beneficios. A veces nos olvidamos de los beneficios de estar bien en la palabra, de leer la palabra todos los días. A veces nos olvidamos los beneficios de orar todos los días. A veces nos olvidamos los beneficios que tiene ser un cristiano con todas las letras. A veces nos olvidamos los beneficios que tiene servir al Señor. 4. El servicio me hace crecer. El servicio me hace crecer. Yo no conozco ninguna persona que haya venido a Siloé y que comience a crecer y que pase un año y siga siendo la misma. Y veo personas que se meten a servir con toda y en 2 años le han pasado por encima a un montón de gente que hace 20 años que están, pero que no sirven de la manera que sirve ese. Porque el servicio te hace crecer. Decilo y declaralo. Levanta tu mano si podés decir: el servicio me hace crecer. Cualquier servicio. Voy a decir: pastor, pero venir a barrer me va a hacer crecer. Sí, mi hermano, barrer te va a hacer crecer. Que vio mucho Karate Kid, pastor. Usted encerar, pulir, encerar. No, te va a hacer crecer porque ahí aprendes a valorar la casa de Dios. Es que, pastor, no me gusta limpiar a mí. Mateo capítulo 25, versículo 14, nos narra la historia de los talentos y dice: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. David tuvo que hacerse cargo de un grupito de ovejas y luchar contra leones y osos por ese grupito de ovejas. Y después fue el rey de Israel. El rey que unificó las 12 tribus. El rey más importante de la historia de Israel fue David. Pero empezó cuidando unas ovejas. Dios quiere ver tu fidelidad barriendo. Dios quiere ver tu fidelidad en lo poco. Dios quiere ver tu fidelidad. Y fidelidad quiere decir venir a hacerlo contento. Usted tiene que venir a barrer contento. Tiene que traer su escoba, tiene que traer sus cosas y barrer contento y feliz para que Dios vea ese corazón. Mira, con el amor y la dedicación que lo está haciendo, Dios ve ese corazón y Dios te lleva a lugares mayores. Y Dios te va a dar la autoridad espiritual para que cuando le hables a tu hijo, epa, ¿qué pasó? ¿Quién me está hablando? Para que cuando le hable a la enfermedad y le diga: te vas ahora en el nombre de Jesús. Hay alguien que tiene autoridad porque Dios vio su corazón. Dice en Mateo 25, 14 que los talentos fueron repartidos de acuerdo a sus capacidades. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. ¿De acuerdo a qué cosa? ¿Sabe por qué hay personas que no crecen en el ámbito laboral, profesional? Porque nunca desarrollaron sus capacidades. Y la iglesia es el semillero perfecto para desarrollar tus capacidades. Es el lugar perfecto para desarrollar tus capacidades. Entonces vos tenés que venir a la iglesia y servirle a Dios. Y no solamente en la iglesia, sino también tenés que servirle en el lugar donde estés. Si estás en tu trabajo, tenés que hablarle de Dios a las personas. Servirle a alguien quiere decir que lo que yo hago te sirve.
A mí me encanta cuando puedo hablar con alguien y me dicen, pastor, me sirvió lo que me dijo. Dije, gloria a Dios. Lo logré, la hice. Serví. El servicio me da constancia y permanencia. El servicio me da, ¿qué cosa? Y pertenencia. Perdón, leí mal yo. Y pertenencia. Yo me siento parte. Yo me siento parte de Siloé porque yo puse el piso, porque puse la pared. Pero vos te sentís parte. Y hay muchas más cosas para hacer, hermano. Hay muchas más cosas para hacer. 6. El servicio me da identidad. ¿El servicio me da qué cosa? Identidad. Usted puede estar tambaleando, pero dice, yo he servido a Dios en Siloé toda mi vida. Tengo tantas raíces en estas tierras que es imposible moverme de este lugar. Decirle que tenés al lado. El servicio crea identidad. Me da identidad. Me hace sentir útil. Ya terminamos. 7. El servicio me da historia y trayectoria. Decid conmigo, el servicio me da historia y trayectoria. Si usted hasta el día de hoy no había hecho historia con Dios como esa que yo le dije que hice a los 9 años, empiece a hacerla hoy mismo. Para que de acá a 20 años, y cuando pongamos la foto, usted se ve y dice, qué jovencito que era, ¿no? Qué flaco que era. Y sus nietos digan, oh, mami, oh, papi, mirá, vos ya estabas sirviendo a Dios, qué bueno. Por eso nosotros también amamos a Dios, porque te vemos ahí en la pantalla. Te da historia y trayectoria. Te ves en la foto y decís, wow, mira todo lo que hice en Dios. Mira todo lo que hice. Eso te da el servicio, historia y trayectoria. Tengo algo que contar, pero tu trayectoria en el servicio sí sirve. Son testimonios, porque afectamos a gente. Hey, como las chicas, como Katy y todas las chicas que fueron al Sauce y llevaron y vimos la foto y todos nos inspiramos y dijimos, hey, vamos a donar, vamos a ayudar, vamos a hacer cosas. ¿Por qué? Porque vimos a alguien sirviendo a otros. Y eso es importante. Jesús, cuando decía aquel que quiera ser importante, estaba diciendo lo importante en la vida, lo que realmente vale la pena es servir a Dios, servir a los demás, ser de utilidad a los demás. ¿De qué te sirve decir Dios acá entre 4 paredes o saberte 10.000 millones de versículos si todos los versículos que sabes no le va a servir a otro para nada? ¿De qué te sirve tener todas las revelaciones? Dice Corintios 13, ¿de qué me sirve hablar en lengua si yo no tengo amor? ¿Y cómo expreso mi amor? Sirviendo. Llegando, siendo un líder aplicado, un líder lleno del Espíritu Santo, que cuando llega a su hogar de vida está prendido fuego del Espíritu Santo, y esa gente que viene amargada, deprimida, destruida de la calle, llega a su hogar de vida y se prende fuego y se enamora de Dios y dice, yo quiero más de esto. Eso es amor, eso es servir por amor. El servicio es un ejemplo para mis hijos y mi esposa. Ver a alguien que sirve a Dios con amor y pasión te despierta eso. Mi papá siempre cuenta la historia que mi tía, que tiene mucho dinero, le decía, pero ¿para qué dejas tu vida ahí? Esa gente en algún momento te va a dar vuelta la cara. ¿Para qué vas a ese lugar y dejas tu vida ahí? Para los que no saben, mi papá tenía una fábrica de calzado muy, muy grande. Y de tanto trabajo que tenía acá en la iglesia, tuvo que cerrar su fábrica. Pero ¿para qué vas a tener que tenés que trabajar como empleado en otra cosa cuando vos eras dueño? Tenés que trabajar de empleado y aparte dejar tu vida en la iglesia que te da. Todos ustedes y todos sus hijos y sus nietos han sido afectados por ese hombre que nos inspiró a todos. Yo quiero inspirar así a mis hijos. Yo quiero inspirarte a vos así, mi hermano. Yo quiero inspirarte así a vos. Ese hombre me inspiró de tal forma que cuando el pecado vino a golpear la puerta, yo decía, yo no quiero ser el resultado de este pecado. Yo quiero ser como ese hombre. Yo quiero ser como ese hombre que dejó su vida, que gastó su vida por aquellos que lo necesitaban. Que gastó su vida, gastó su salud, como decía el apóstol Pablo, porque mi papá siempre fue muy fanático del apóstol Pablo, y él decía, el apóstol Pablo dice,
yo mismo me gastaré. ¿Qué te sirve tener más o tener menos? Si no pudiste afectar a otros, si no pudiste servir a otros, si viste a alguien en necesidad, y no te estoy hablando solamente de necesidad económica, porque hay veces que tenés hambre, pero lo peor que te puede estar pasando es que tengas un problema y no se lo puedas contar a nadie. Y a veces andamos tan apurados que no queremos escuchar a nadie, no queremos visitar a nadie. Número 9, el servicio es la mejor manera de invertir nuestra vida y tiempo. El mejor lugar donde lo mejor que vos podés hacer, mi hermano, es servir a Dios. En lo que te toque, como líder en la calle, en la música, en la multimedia, en el servicio de venir a limpiar, en lo que sea, en la construcción, en el mantenimiento, en tu hogar de vida, en salir a visitar a la gente, en ir a los orfanatos, en ir a los hospitales. En lo que sea que te toque servir, es la mejor manera de invertir nuestra vida y nuestro tiempo. Y el número 10, y con esto voy a terminar, lo mejor del servicio es que voy a ser recompensado por Dios. No te vamos a dar medalla como los Boy Scouts, que cuando haces una buena acción te dan una medalla. No. Lo mejor del servicio es que cuando nosotros servimos, dice la palabra del Señor, generamos una deuda en el cielo. Y esa deuda, ¿sabe quién te la va a pagar? Dios. Y Dios es mentiroso. Dios te va a quedar debiendo. Dios te va a decir, mira, no me alcanza, te voy a dar 5 y después te doy lo otro que te debo. ¿Puede ser? ¿Dios te va a decir eso? Yo he visto personas en la pobreza absoluta, pero que dijeron, yo voy a servir a Dios y voy a ser diligente en buscar trabajo. Y hoy están viviendo una vida asombrosa. ¿Por qué? Porque decidieron poner su servicio al Señor. Mateo 20:28 dice, yo, el Hijo de Hombre, esto está hablando Jesús, yo lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan. ¿Qué dice Jesús? No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Ese mismo Jesús que dijo eso fue el que dijo, mayores cosas que las que yo hice haré en mi nombre. ¿Qué te parece si ponemos nuestra vida al servicio de los demás? ¿Qué te parece si decimos, Señor, yo te voy a servir? Y esos 10 puntos que hoy aprendí, esos 10 puntos que hoy vi, eso es lo que yo quiero hacer. Pero quiero hacer un llamado no solamente para los que entendieron este mensaje de lo importante que es servir, sino quiero hacer un llamado para aquellos que dicen, Señor, yo quiero servirte, pero no de una manera flojita. Yo quiero comprometerme. Yo quiero hacer una historia. Yo quiero hacer una trayectoria. Yo quiero desarrollarme. Yo quiero crecer. Quiero que mis hijos, mis nietos, cuando vean la historia de Siloé, vean que pude hacer cosas importantes. Yo quiero ser aquel que ama a aquellos que se pierden. Yo quiero ser aquel que pueda llevar la palabra de bendición, y vamos a orar para que Dios te use, para que cuando vayas a la cárcel, vayas a los hospitales, vayas a visitar a aquel que está enfermo, Dios te use para sanar y liberar a los cautivos. Dios va a usarte cuando querés servir a Dios. Dios multiplica tus talentos y tus capacidades. Si vos querés en esta noche decir, Señor, yo hoy me comprometo y hago un pacto delante de ti, vení, pasá aquí adelante y vamos a orar